Viajamos a Ciudad de México para encontrarnos con un amigo que yo le digo, claro, en México es una persona que todo mexicano conoce, un referente y además un hombre de una enorme capacidad, analista internacional, sabe de todo, y de economía, y de México, y de los Estados Unidos, pero sobre todo es una gran persona y nos da el privilegio de poder charlar con él. Me refiero a Lorenzo Lazo. Lorenzo, ¿cómo estás? Buen día para ti. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Y les digo, de una manera privada, no creo que se entere mucha gente porque estamos aquí tú y yo platicando, ¿verdad? Claro. Que no hay mejor cosa que tener un amigo que lo elogia a uno con el entusiasmo que tú lo haces, cosa que es recíproca la admiración y el cariño, querido Miguel. Querido Lorenzo, no quiero pasar por tu currículum porque tienes algún compromiso hoy y no tienes la paciencia de escuchar todo lo que has hecho en tu vida y todo lo que haces en tu vida permanentemente. Digo lo que corresponde. Lorenzo, vamos a temas complicados en este mundo que sí los hay, ¿eh? Ayer cae este misil en Polonia, las alertas, la OTAN y bueno, el circo un poco de cierto y un poco de que hay que moverse y de preocupación. Hoy no está tan claro si el misil realmente era un misil ruso, si obviamente habrá sido un misil fallido, sea de quien sea, o tal vez no. Eh, ¿Qué dirías de cómo está esta tensión en esta situación tan difícil de una guerra que continuará por lo menos hasta ahora no hay un atisbo de que se esté pensando en salir de la misma? Pues mira, la verdad, esto fue un proceso de prender todas las alertas de un modelo de responsabilidad compartida que tiene la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, un tratado del Atlántico Norte, creada después de la Segunda Guerra Mundial por los países de Europa Occidental con el objeto de defensa recíproca colectiva. El artículo cuarto de este tratado habla de que el ataque sobre un miembro de la OTAN significa la reacción defensiva de toda la organización. Y este es el punto de partida de mi comentario. ¿Se va o no a tener una reacción defensiva? ¿Se está invocando o no por parte del presidente Andrzej Duda, del presidente de Polonia, que tiene un ataque de un instrumento bélico en su territorio, en el este de Polonia, en la zona fronteriza con Ucrania, en la población de Vsevodov, en donde un misil identificado de manufactura rusa cayó y causó la muerte de dos personas? Esto tiene las siguientes características. En primer lugar, el hecho de que un objetivo de carácter militar toque territorio de la OTAN. Dos, que cause daño. Tres, que sea un acto deliberado o no. El último punto es el punto del análisis, porque es un tema de carácter jurídico, diplomático, militar y político. El hecho de que sea o no un acto deliberado o que sea lo que llaman hoy un incidente. Hace unos minutos acaba de terminar una conferencia de prensa del coordinador secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Él, con mucha claridad, respondió una serie de preguntas. Tiene unos minutos que acaba de terminar esta entrevista, esta conferencia de prensa, en donde determina varias cosas. Uno, está en proceso de investigación el hecho a detalle de la causa de este ataque en suelo territorio de la OTAN. Dos, hasta que no se tengan resultados de esta investigación, lo que se define, esto es como un incidente, no un ataque deliberado. Estas palabras son profundamente significativas porque es una cosa que representa o no un acto aislado involuntario o un acto deliberado con un objetivo de carácter ya militar permanente. Y tercero, el hecho de que existe un estado de violencia causado por Rusia sobre Ucrania, que es la causa de todo este problema. Por lo tanto, termina Stoltenberg su conferencia de prensa diciendo, todo lo que estamos viviendo es resultado de que Rusia está atacando a Ucrania.
La OTAN defiende a Ucrania porque Ucrania en la Carta de Naciones Unidas tiene el derecho a defender soberanamente su territorio. En el momento que dejemos de apoyar a Ucrania para que se defienda, Ucrania corre el riesgo no de perder un pedazo de territorio, sino dejar de existir como nación independiente. Y termina Stoltenberg diciendo, todo esto es causa de Rusia. Rusia es responsable de toda esta agresión por su invasión y guerra con Ucrania. Rusia debe de dejar de atacar Ucrania y dejar los espacios para una solución de paz negociada e inmediata. Este es el planteamiento. Y por lo tanto, pues sí hay una alerta militar de la OTAN, sí esta reunión tuvo como resultado reuniones previas de carácter militar de altísimo nivel y, por supuesto, esto llegó a lugares tan lejanos como Indonesia, en donde se lleva a cabo la reunión de líderes del G20, en donde los países de Europa que son miembros de este G20, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, y en su caso los acuerdos políticos y diplomáticos y militares que existen desde la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, pues estuvieron sus ministros de Asuntos Exteriores y sus líderes políticos, jefes de Estado que están en el G20, pues este ha sido un tema también de profunda tensión y expectativa. Hoy la OTAN, en su voz de su secretario general, determina que esto es un incidente, que está en investigación, que no puede dar más datos de ello y que hasta que esto no tengan todos los datos correspondientes, no va a haber una reacción de escalada que pueda generar un nivel de tensión mayor y que por lo tanto se han tenido pláticas en forma ya directa con el gobierno ruso y que de las cuales su contenido no pueden divulgar. Esa es la situación, Miguel, por lo pronto el día de hoy. Lorenzo, hay quien dice que la primera víctima en una guerra es la verdad. Y quiero llevarte un minuto al campo militar, porque uno ve la información y parecería que más allá del bombardeo masivo que Rusia tiene incluso contra Kiev, bueno, uno ve éxitos militares, o así aparentemente aparece en los medios, de Ucrania. ¿Cómo estás viendo el tema directamente a lo que hace el conflicto militar? Por lo pronto lo que tenemos es un nivel de éxito, por decirlo así, en la característica del conflicto. Es decir, por lo pronto sigue siendo un conflicto de carácter con armas convencionales. Y esto es el elemento que quizá es más importante preservar. Rusia ha mencionado varias veces la opción nuclear táctica como una alternativa en el caso, y este es el punto, en el caso de que otras naciones de la OTAN intervengan en el conflicto en suelo ucraniano. Hoy Ucrania no es miembro de la OTAN, es una nación independiente, es parte de esa zona de amortiguamiento que dejó la Unión Soviética y que a la caída de la Unión Soviética había acuerdos de que la OTAN no se moviera una pulgada hacia el este. Hoy la OTAN ha ampliado el número de miembros, varias de las naciones que fueron parte de la esfera soviética se han integrado a la OTAN, ese es el caso de Polonia, y por lo tanto la narrativa que tiene Vladimir Putin es que la OTAN ha violado los acuerdos que él consideraba pues una línea roja infranqueable, en donde el hecho de que la OTAN se acerque a una frontera con Rusia, pues es un elemento que altera el nivel de seguridad con Rusia. Hagamos una aclaración, un misil de carácter militar puede hacer un blanco en Moscú en una serie de minutos que impide que Moscú pueda tener una reacción preventiva en el espacio aéreo de su país y está lanzado de la zona que tiene ocupada Rusia hoy en Ucrania. Así que de alguna manera da la impresión de que esta ocupación de Donetsk en la frontera del este de Ucrania con Rusia, pues es la idea de mantener esta zona de amortiguamiento, independientemente de la posición verbal beligerante y contundente de Vladimir Putin. ¿Cuál es el suceso por lo pronto? Por una parte, Rusia no ha
tomado la decisión de invadir Ucrania en todo su territorio. Las fuerzas militares, la capacidad militar, la cantidad de efectivos y los equipos que tiene Rusia, pudo haber ocupado Kiev del 28 de febrero en 72 horas, no en 11 meses. Y esto implica que hay una intención de mantener el nivel del conflicto en un nivel de tensión suficiente para que permita quizá otro tipo de negociaciones. Entonces, hoy no hay un éxito que sería el retiro de Rusia de esos territorios, no hay un éxito de la fuerza contundente militar ucraniana sobre las fuerzas rusas, no hay un éxito de llevar a la mesa de negociación y con un cese al fuego a ambas partes, y no hay las condiciones para que la Organización de Naciones Unidas mande contingentes de cascos azules a establecer una línea de prevención de mayor nivel de bajas en el conflicto, y tampoco se ha logrado, y que bueno, no ha llegado al nivel de escalamiento a otro tipo de material bélico de mayor intensidad o de daño masivo, ¿no? Así que esta es una situación que además va por un periodo todavía largo de tiempo. Lorenzo, tengo dos más por hoy. Una, hay actores directos en la guerra, los vamos a llamar de manera simple Zelensky, Putin, Ucrania, Rusia, pero hay otros actores que están sin duda, no solo la OTAN, digamos, que está ahí, sino los grandes actores de la geopolítica mundial. Justamente mencionaste la cumbre, se ha reunido el presidente norteamericano Joe Biden con el presidente de China, Xi Jinping. ¿Qué dirías en el mapa de lo que están ahí jugándose en este terreno que tiene que ver también con la guerra específica de los actores directos? Bueno, por primera vez se reúne el presidente Biden con Xi Jinping en persona desde que Biden es presidente. Antes de que fuera presidente y como vicepresidente de Estados Unidos en el periodo de Obama, Xi Jinping ya había recibido al vicepresidente Biden y habían tenido varias reuniones. Antes de esta reunión, ya como presidente, Xi Jinping había tenido 5 llamadas o videollamadas con Biden por los temas de la pandemia y de los temas de tensión que se ha generado respecto a la situación de Taiwán. Ahora bien, en el momento que estamos viviendo, es evidente que en esta conversación cara a cara que tuvieron el día de ayer Xi Jinping con Biden, se tuvo que haber tocado el tema de Ucrania, el tema de la invasión Rusia-Ucrania deliberada, unilateral, no provocada, en donde China ha tenido una cautela por su relación estratégica que le llama permanente con Rusia. China y Rusia, en la frontera este de Rusia, comparten una de las más grandes, largas y conflictivas en términos geográficos, más difíciles, escarpadas fronteras del planeta. Por lo tanto, ninguno de los dos países quiere tener la necesidad de defender militarmente y destacar sus fuerzas militares recíprocamente en esa frontera. Por lo tanto, hay un acuerdo de paz permanente, digamos, entre Rusia y China por ese tema. Segundo, China ha mantenido una posición de no condena a la invasión rusa sobre Ucrania porque ese acuerdo así lo permite y porque China, para sus intereses, pues también tiene que dejar esa puerta abierta respecto a su interés expansionista sobre Taiwán. Y tercero, el hecho de que China también toma ese como un elemento de negociación para su baraja de relaciones diplomáticas con el resto del mundo, predominantemente con Europa y Estados Unidos. Lorenzo Lazo, como usted es un hombre también de medios, sabe que el tiempo es tirano. Me quedan tantas ganas de que para la próxima hablemos de los aspectos económicos que están implícitos y jugándose en el mundo en esta guerra y desde ya del invierno que comienza en Europa y las reacciones que pueden haber por parte de las poblaciones del viejo continente. Pero yo le prometo que hay revancha y el placer enorme, como siempre, y agradecimiento por estos minutos, darnos tanta claridad sobre cada uno de los temas.
Un abrazo, mi querido Miguel, saludo a todo tu auditorio con mucho aprecio. Y sí, Europa va a tener un invierno frío con un estado de ánimo muy caliente, y eso quizá no sea una buena combinación. Ya diste el título, abrazo grande. Que estés bien.